Seguramente hoy la principal de nuestras preocupaciones, la más urgente de nuestras preocupaciones, esté siendo el nivel de contagios y el nivel de crecimiento de la tasa de incidencia de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no nos resulta, por lo menos desde esta comisión, no estamos de acuerdo con ese enfoque, porque creemos que si hay una cuestión que ha puesto de relieve la situación de la pandemia, son las condiciones de hacinamiento, las condiciones de vida, que las condiciones de hacinamiento que sean en los centros urbanos, la densidad de estos centros urbanos, es condición agravante, es una condición que agrava la circulación, en este caso de un virus, además de que empeora notablemente la calidad de vida, el sistema inmunológico, la calidad de aire, la calidad, y el estrés y la forma de vida cotidiana, la calidad de vida de todas las personas, particularmente las personas con discapacidad, que de acuerdo al último censo realizado en la República Argentina, alcanza el 10% de la población. Estamos hablando de un universo que llegaría a las 300.000 personas, tratándose de la ciudad de Buenos Aires solamente. Todos y todas entendemos que es importante fomentar el empleo, en este caso el empleo que produce el sector de la construcción, el sector inmobiliario, pero eso no puede ir a expensas de la calidad de vida de la población, ni mucho menos de los sectores más vulnerables, como lo son las personas con discapacidad. En este doble contexto de retroceso que vemos nosotros en materia de derechos de personas con discapacidad, y particularmente, lo mencionaba el diputado también, de la pandemia en particular, una pandemia que en gran parte vino a modificar nuestra vida cotidiana, y en cuestión de hábitat hay que tener una mirada en ese sentido. Nosotros también plantamos el concepto de visitabilidad en esto. Y como puntos centrales, digamos, de este proyecto que pretende modificar el Código Urbanístico, nos planteamos primero la circulación interna en la vivienda. Nosotros planteamos que debe asignarse en las circulaciones el área necesaria a fin de asegurar el espacio mínimo, un giro de 90 grados para una silla de ruedas, en el ingreso a las habitaciones desde los pasillos, algo que aprendí también gracias a Silvia, a Cecilia, a María, en ese intercambio que pudimos hacer durante las discusiones del Código de Edificación, algo que parece a veces incomprensible para aquellos que no tienen la necesidad, pero una vez que se incorpora se hace fundamental. Bueno, ahora con las nuevas modificaciones se reducen aún más los espacios vitales y las condiciones de iluminación y ventilación, despreciando la necesidad de la población en su conjunto y en especial de los grupos más vulnerados, como somos las personas con discapacidad, sobre todo en este contexto de pandemia. Estas reformas, como ya venían diciendo, se aprobaron en primera instancia, sin fundamentos y sin discusión ciudadana. Un dato que nos parecía importante comentarles es que la audiencia pública sobre estas modificaciones, un 61%, estuvimos haciendo un análisis, habló de la accesibilidad. Y de ellos, 8 de cada 10 cuestionó las falencias del proyecto respecto a lo que requieren las personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida. Y 1 de cada 3 reclamó mayor espacialidad en función de la pandemia. Y además, 4 de cada 10 reclamó explícitamente que se archive este expediente. Bueno, en función un poco de esto, nosotros elaboramos junto con Redi y APEVI un documento que lo titulamos Por un Código de Edificación Inclusivo. Este documento fue concebido como una conceptualización de las cuestiones que creemos que son esenciales para asegurar la presencia de la accesibilidad en el código. Entonces lo que hace es plantear cuestiones básicas acordadas con las organizaciones comprometidas con los derechos de las personas con discapacidad que merecen ser impulsados y difundidos. Porque necesitamos que los legisladores y las legisladoras entiendan que una ciudad es inclusiva cuando todos podemos desarrollar nuestras tareas y habilidades
dentro de espacios amenos y accesibles. El código vigente expresa que las escuelas existentes que no puedan cumplir con las normas de accesibilidad deben de presentar un proyecto alternativo, ¿sí?, a ser evaluado por la autoridad de aplicación. En este contexto, yo me pregunto y les pregunto, ¿dónde está la participación de las personas con discapacidad que transitamos todos los días y que debemos habitar esos espacios? Quiero recordarles que el artículo 9 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. Este artículo demuestra la necesidad de que los espacios sean accesibles, ¿sí? Necesitamos una ciudad inclusiva y habitable en todos los órdenes. Por eso, legisladoras y legisladores, los invito a revisar seriamente las modificaciones y a preguntarse si lo que están tratando incluye o no a las personas con discapacidad. Actividades que debieran ser rutinarias, como ir a trabajar, a estudiar, a cualquier comercio, salir, divertirse, hacer una vida plena y común, se dificultan, se tornan muy, muy complejas esas formas de habitar la ciudad. Y eso es lo que justamente necesitamos modificar, y necesitamos hacerlo con la participación de legisladoras y legisladores y con la transversalización de estos temas para que otras comisiones también participen y para que participen otros vecinos también, para poder unir esta necesidad de remover barreras, este derecho de que la ciudad sea accesible, con otras dificultades que tengan vecinos que existan y que nosotros también debamos conocer, para que la ciudad sea realmente accesible, y no solo considerando estos aspectos funcionales que marcamos, sino también la estética de la ciudad, el disfrute, el goce de la ciudad, porque todos tenemos derecho a que la ciudad sea mucho más vivible y deseable. Gracias. Nos preocupa esta omisión, digamos, este no tener en cuenta, no importar que las leyes del mercado puedan avanzar sobre el derecho de las personas con discapacidad, como si legisladores y legisladoras los desconocieran, quienes apoyaron por supuesto ese proyecto, y que se vaya de alguna manera normalizando, naturalizando ese retroceso, como si empezara a ser más o menos normal que las leyes del mercado avancen sobre los derechos humanos que Argentina reconoce de todo lo que es la legislación internacional en materia de derechos humanos, y en particular de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Fue cuando logramos Rumbos y Ready llevar adelante la lucha por la Ley 962, ley que Mauricio Macri, cuando se presentó como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por primera vez, prometió que iba a eliminar esa ley. Y él no lo llegó a cumplir del todo. Quien ha cumplido con esa promesa para el sector de desarrolladores inmobiliarios y inversores en el área inmobiliaria ha sido Rodríguez Larreta. Y esto es una realidad que requiere de un cambio urgente, porque, como decía Mercedes Monjaime, aquello que se construye hoy no va a ser para tirar abajo dentro de 10 años, sino que va a perdurar durante décadas. Y la ciudad que se va a ir construyendo con las nuevas normativas, tanto del Código Urbanístico como del Código de Edificación, es una ciudad excluyente, no inclusiva, expulsiva, no que invita, inaccesible para las personas con discapacidad
y no solamente.